Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Coffee and Trip. Hoy además un capítulo bastante especial. Cerramos etapa. Para los que no nos conozcan, yo soy José. Yo soy Vane. Y junto a nuestra gatita Geisha y nuestra furgoneta que está ahí atrás, Néstor, llevamos un año recorriendo América Latina y ahora estamos en Uruguay. Hemos estado recorriendo su costa, hemos estado recorriendo el interior, aunque bueno, hubo ahí unos problemillas con la tarjeta de memoria. Si no lo saben, vayan al video anterior que se los voy a dejar por acá. Pero bueno, igualmente nos ha encantado. Durante este tiempo que hemos estado aquí en Uruguay, la verdad es que no lo hemos podido pasar mejor. La gente no nos ha podido tratar mejor. Los lugares, cada cual ha sido mejor. Estamos muy contentos y muy felices de haber decidido venir a este país, que aunque es chiquitito, tiene muchísimas cosas para ver. Y nos ha sorprendido muchísimo porque veníamos sin expectativas ninguna y wow, ha sido increíble todo lo que hemos vivido por acá. Así que estamos muy contentos de haber venido a Uruguay y muy contentos ahora de empezar a recorrer esta última ciudad, este último punto, ¿no? Sí, porque además creo que va a ser la guinda del pastel. Estamos en Colonia del Sacramento. Nos la ha recomendado muchísima gente. Nos dijeron tenéis que ir. Y nosotros, bueno, un sitio muy turístico. ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Si todo es tal como lo que estamos viendo ahora mismo, tal como hemos llegado, ¡fua! Yo creo que sí. Así que acompáñennos en esta ciudad y vamos a recorrerla juntos. Le vamos a contar algunos datos curiosos sobre Colonia del Sacramento. Es una ciudad que fue fundada por portugueses y no por españoles, que yo creía que fue fundada por españoles, pero no, fue fundada por portugueses. Se fundó allá en el año 1680 y desde entonces ha habido ahí un mano a mano donde se la pasaron entre los portugueses y los españoles, porque fue conquistada una y otra vez por un lado y por el otro. Primero la tuvieron los portugueses, luego los españoles se la quitaron. Luego la tuvieron que devolver por un tratado, luego la volvieron a reconquistar de nuevo, la volvieron a soltar y así estuvieron durante más de un siglo pasándose la ciudad de un lado a otro. Finalmente pasó a ser de los españoles y ahí se quedó. Cuando estuve leyendo la historia me quedé un poco flipado, porque digo, ¿cómo es posible que se hayan pasado un lugar de un lado a otro tantas veces de mano en mano? De hecho se refleja bastante lo que es la arquitectura y las casitas que hay, porque tiene un montón de las influencias españolas y portuguesas. Y bueno, eso es un pequeño dato ahí que le vamos a dejar. Vamos a ir recorriendo las calles, la verdad que es súper bonito. La verdad que sí, a mí me encanta también la tranquilidad, o sea, caminar por un lugar tan turístico, con toda la paz del mundo, y que podés escuchar los pajaritos, disfrutar la calle como si fueran las 6 de la mañana y son las 10, es para mí un puntazo a favor, tremendo. Nos sorprende que sea un sitio tan turístico y tan conocido y que a la misma vez sea tan tranquilo. Se ve que el público que viene a este lugar, el turista que viene a relajarse y viene a disfrutar de una ciudad muy tranquilita y lo hace de una manera bastante sostenible, por así decirlo. Es que, miren, tranquilidad absoluta. Y las casas no pueden ser más bonitas. Son muy lindas. Y todas tienen como florcitas, detallitos así de colores. Bueno, estamos enfrente a la plaza. En la plaza es como un parquecito, está divino. Geisha ya paseó, así que bien. Encontramos lo que creemos es el mejor lugar para parar con la furgoneta de toda Colonia de Sacramento. Porque estamos en todo el centro, tenemos todo cerquita, podemos ir caminando a todos lados. Estratégicamente está perfecto. Tiene sol, tiene sombra, tenemos todo. El clima la verdad está muy bueno, hay sol, va a hacer calorcito hoy, pero a la misma vez corre fresquito y está fresco, está muy bien para pasear y recorrer sus calles. Así que bueno, vamos a ir hacia un fuerte que tenemos aquí atrás y vamos a ir mostrándole el camino hacia el fuerte porque no tiene desperdicio.
Bueno, ¿qué te pareció la murallita? Wow, la verdad que es muy linda. Ahí estábamos leyendo un poquito de la historia y de lo que había pasado, que sufrió bastantes batallas, así que fue reconstruida bastantes veces, pero es muy linda. De hecho, esta puerta se construyó como entrada a la fortaleza y era la única entrada y salida de lo que es la muralla. No se podía entrar a la ciudad por ninguna otra parte. Fue destruida, obviamente, después de tantas guerras, hasta que al final decidieron recuperar la ciudad y se volvió a construir la muralla. Hay algunas partes que sí son de verdad, como por ejemplo el escudito que está allí arriba, o parte de la muralla abajo, pero todo el resto se reconstruyó para volverla más o menos a un estado original. Es muy fuerte porque lo que es la ciudad de Colonia de Sacramento fue abandonada básicamente. Durante casi 200 años estuvo abandonada y nadie quería vivir aquí. Lo único que había eran prostitutas, sus clientes y gente así de ese entorno, ¿no? Y nadie quería vivir aquí. O sea, decían, yo no me voy a vivir a Colonia ni loco. Y yo hoy por hoy viviría aquí de una. Hasta que en 1968 se pusieron de acuerdo para restaurar la ciudad y volverla a traer a sus orígenes y que volviese a verse como se veía antes. Y empezaron a hacer labores de reconstrucción y de limpieza y de recuperación de la ciudad. Hasta 1995, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y no me extraña porque la verdad es que hicieron muy buen trabajo, está muy bonito, se ve muy original y se ve que te transporta a la época. Sí, eso iba a decir, que está buenísimo que lo hayan reconstruido y que siga manteniendo ese estilo, ¿no?, de la época. Para quienes queremos conocer un poquito de historia, es genial. Y aparte vienen un montón de familias, con chicos, sí. O sea, es una ciudad para todos, ¿no? Y creo que se nota mucho también el que haya sido una ciudad portuguesa, porque hay muchísimo brasilero aquí. Sí. Hemos visto muchísimo, o sea, como el 80% de la gente que vemos paseando por sus calles son brasileros. Y yo creo que vienen a conocer un poquito más de la historia. Sí, porque en otros sitios de Uruguay no hemos visto tantos extranjeros como aquí. Sí, sí es verdad que está muy cerca de Buenos Aires y es verdad que tiene mucho trasiego de turistas argentinos. Vemos muchísimos brasileros y es que, bueno, en su día esto fue Brasil, hasta que se cedió a España a cambio de tierras por Río Grande do Sul. Wow. En la parte sur de Brasil, eso pertenecía a España y bueno, se hicieron un intercambio y dijeron, bueno, yo te doy esta parte y tú me das esta. Y se volvieron a repartir las tierras. Entonces, lo que no sé, ¿qué haría la gente de aquí? Porque aquí habría portugueses, digo yo. Hicieron, sí. Se volvieron a Brasil, se quedaron, se mezclaron. Hay una mezcla, ¿no? Estamos filosofando porque no lo sabemos, pero por ahí hay una mezcla entre la gente que vive aquí. No portugueses, bueno, hoy por hoy brasileros y uruguayos, ¿no? Es posible. De hecho, hasta donde yo sé, tienen bastante buena relación, lo que es Brasil con Uruguay, o por lo menos la gente. Los locales tienen todo escrito en español, así que no sé si hay tanta gente que hable portugués. Y todos los cartelitos, como el que estamos viendo aquí, están en español, en inglés y en portugués. Sí. O sea, imaginamos que también tienen público de otros países extranjeros. Y bueno, es que Inglaterra también estuvo ahí metiendo mano en estas tierras. Se la estaban peleando entre todos. De hecho, el fuerte lo construyeron para defenderse de las invasiones de los ingleses, de los portugueses y los españoles. Depende de quién estaba dentro. Se estaban ahí protegiendo. Así que bueno, la verdad muy interesante la ciudad, muy bonito lo que estamos viendo hasta ahora. Vamos a seguir andando, porque nos queda un ratito todavía. Sí, hay bastante por ver. Y hay que seguir viendo.
acabamos de entrar a una de las calles, creo que sea de las más famosas, de las más conocidas, o por lo menos que más historia tiene de todo Colonia de Sacramento, y es la calle de los Suspiros. Sí, es una calle cortita, pero es muy pintoresca. Tiene un lugarcito ahí a la entrada, que se ve que es como un lugarcito ahí para tomarse un vinito y degustar un quesito, así que me encantó. Es muy como de la época, ¿no? Porque techo súper bajito. La entrada es casi de mi tamaño. Creo que si vos entrás tenés que agacharte. No, yo me tengo que agachar un poquito. La verdad que está re lindo. ¿Tú no conoces la historia de esta calle o las supuestas historias que hay sobre esta calle? Bueno, supuestamente hay 3 versiones de por qué se llama la calle de los Suspiros. Porque antes tenía otro nombre. Lo voy a dejar aquí abajo porque de eso sí que no me acuerdo. Pero tenía otro nombre y os lo dejo aquí abajo. Hay 3 teorías. Una, esto era como el paso hacia el mar o el río de la Plata, que está ahí abajo, y era el paso de los esclavos. Entonces traían a todos los esclavos, prisioneros y demás, los traían por aquí y como que daban su último suspiro antes de morir, ¿vale? Porque los iban a sacrificar. 2, es porque se cree que aquí mataron a una mujer, la acuchillaron y dio su último suspiro. Pero se llama la calle de los Suspiros, en plural. Bueno, estas son las teorías y las historias que hay en lo que es el pueblo. Y luego hay otra, si no recuerdo mal, que es porque aquí venían los enamorados a darse suspiros de amor. Entonces, bueno, no sabemos exactamente cuál será. Ninguna de ellas ha sido corroborada, por lo que siguen siendo eso, fábulas, mitos, historias y... Bueno, así que cada uno puede elegir la que más le guste, así que dejen en comentarios cuál es la historia que más les gusta a ustedes. Yo espero que sea la de los enamorados, pero las otras tienen un final trágico. Sí, es verdad. La verdad prefiero un final feliz. Yo también prefiero la de los enamorados. La calle es preciosa, es muy bonita, tiene todo lo que es la calle de empedrado. Y adoquines, de adoquines, pero de piedra natural, no de piedra cortada ni nada. No, aparte se nota que es original porque son enormes y súper desnivelado. O sea, se nota que es original, no fue reconstruido. Y las casas pues igual, un estilo muy colonial, un estilo muy portugués español de la época. Se mantiene en un estado de historia constante. Está bueno. Está muy bueno, está muy bueno. Me está recordando un poquito al barrio de Pelourinho, en algunas cositas ahí, mezcladas con un poco de diamantina. Sí. Y mezclado con... no sabría qué decirte. Para ti, por ahí, un para poquito. Para ti algo, sí. Se parece mucho por a toda... por la salida al mar, por ahí, ¿no? Sí. Para ti. Bueno, por si no lo vieron, les vamos a dejar la lista de reproducción de Brasil por acá, porque ahí están todos esos videos de los que habla José, que están divinos, y les mostramos los mejores lugares de Brasil. Me encanta la cantidad de coches antiguos que hay por las calles. ¡Ay, sí! Que además combina un montón con lo que es las fachadas. Las fachadas de las casas, con las construcciones, con el entorno. Bueno, vamos a seguir dando una vueltecita por las calles, pero... Muy lindo. A mí me llama la atención también, ¿sabes qué? Los azulejos que muestran los números de las casas. Sí. Son todos un poquito distintos, tienen diferentes formas, pero todos conservan el mismo estilo. En toda la ciudad, es impresionante. ¿Sabes que en Andalucía son muy así? O sea, por lo menos los antiguos. En mi pueblo hay un montón de ese tipo y todo lo que es Portugal igual. Se lleva mucho el tema del azulejo pintadito y es verdad, están todas las calles, las placas de las casas son así, son con la plaquita en el azulejito pintado. La verdad, precioso. Está muy tranquilo. La verdad hay gentecilla, sí. Pero está muy tranquilo. Buenos días de semana. Claro. Hemos aprendido que es mejor recorrer los lugares en días de semana, así que estamos aprovechando porque tenemos casi la ciudad para nosotros solos. Así que, gente, consejo que os damos, venir entre semanas, lo vais a agradecer. Sí. También creo que el mejor consejo es jueves, porque la mayoría de los lugares abren, los turísticos, digamos, de jueves a domingo. Exacto. Por ejemplo, el Faro no hemos podido subir porque abre los jueves, abre de jueves a domingo. Y bueno,
no pasa nada porque nosotros ya hemos subido a un faro, ya Sí. subimos al faro de José Ignacio, por si no lo vieron se lo dejamos aquí, pero y más o menos todos son iguales. Pero bueno, para el turista que viene a ver el faro, la verdad es un poquito decepcionante. Sí, así que mejor venir el jueves. Exacto. ¿Has visto eso? Tenemos el esqueleto de una ballena ahí. No, es que aquí en las calles no hay un Encontrar rincón que no cosas. tenga nada interesante. Yo creo que son animales como prehistóricos lo que hay ahí. Aquello de allí parece como una mulita, un armadillo de esos gigantes. Y ahí tenemos un esqueleto de ballena. Muy bonito. Ahí estamos al lado de un museo y no lo sabemos. Y es probable. Ahí está. Pero está cerrado igual. Sí. ¿Ves? Justo lo que les decíamos. Que venir entre semana, pero muy antes a la semana, No, tampoco. El jueves creo el día perfecto. Sí. Creo que cada calle va mejorando por minuto. Sí, sí, sí. Como que cada calle es más antigua y más original que la anterior. Miren esta. Precioso, esas plantas ahí en las fachadas se unen. Están cortadas al tráfico las calles estas. Sí, eso está bueno también, que se puede caminar tranquilo por las calles. Es Amplio. chulísimo, de verdad. Sí, es verdad que hay que tener cuidado de no torcerse un tobillo Sí, aquí por las mirando calles. bastante para abajo también. O sea, mirá para arriba un poquito, mirá para abajo. Mirá para arriba, mirá para abajo. Sí, Pero así bien. que no es aconsejable para las mujeres que vengan en tacón o zapato alto. Porque También otra cosa que me llamó muchísimo la atención son las casas de artesanías y objetos. sí, hay mucho Casa de objeto objetos, antiguo. dice. Objetos antiguos y Objetos cosas antiguos, curiosas. sí. Se ve que hay un montón de cosas del paso de los años y del paso de cultura. Se han quedado un montón de cosas por aquí y lo utilizan como para vender antigüedades y objetos curiosos. También cuenta la leyenda que en la parte de la costa se hundían muchos barcos, había muchos accidentes de barco ahí, naufragaban y hay muchos tesoros ahí enterrados y tal. Eso cuenta la leyenda, o por lo menos Para eso ir a hacer he estado submarinismo. investigando. Así que quién sabe, por ahí que hay tesoros, por ahí. ¡Wow! Miren lo que es este sitio, os tengo que enseñar esto. O sea. ¡Wow! Está guapísimo ese lugar. Ahora, eso es lo que yo llamo tener gusto. Ay, no, Dios, qué hermoso. Para comer acá, con esta paz, esta tranquilidad, esta calle. No, increíble. Cuando uno tiene gusto y se refleja. La verdad, la estampa es impresionante, precioso. Aparte, Me gusta la mucho. calle se llama Calle de Portugal. Ah, Tiene mucho de portugués. tiene toda la onda. La verdad que me encanta cuando hacen cosas turísticas, pero dentro de lo auténtico y de lo original. Muy, muy bonito. Bueno, ya decíamos nosotros que habíamos aparcado demasiado bien y que estábamos en un sitiazo. Nos hemos encontrado a tránsito, estaban ahí mirando la furgoneta y nos ha dicho que no se puede estacionar aquí. Nosotros no hemos visto ninguna señal de prohibido estacionar motorhome. Él dice que está prohibido en todo el municipio, que no podemos estacionar aquí, que como mucho que nos vayamos fuera del municipio y una vez que hayamos salido fuera, ahí podemos volver caminando o como queramos, pero que el motorhome tiene que estar fuera del municipio. Así que bueno, nos vamos a tener que ir de aquí. Vamos a ir. La verdad es que podemos pasear un poquito.
Sí, al menos hemos podido pasear un poco. Nos da un poquito de pena porque esto da para caminar un buen rato y poder estar tranquilo, pasearse, sentarse, tomarse una cervecita. Sí, Que la verdad bueno. la estaba yo llamando, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Así que vamos a montarnos en la furgoneta, vamos a ir a otro punto, en este caso la Plaza de Toros, que Está un poco alejada. está un poquito más alejada y ahí sí podemos ir y que creemos que también va a estar bastante buena porque también tiene una peculiaridad esa Plaza de Toros, Una ¿no? historia peculiar. Ya estacionamos ahí, creemos que estamos bien, nadie nos va a decir nada. Vamos a la sombrita. A la sombrita, porque está Geisha adentro. Y hemos llegado a la Plaza de Toros de Colonia y es la única plaza de toros de todo Uruguay. Es raro saber que solamente hay una plaza de toros, porque bueno, tiene mucha influencia española y tal, y ya saben que en España las plazas de toros son bastante comunes y las corridas de toros. Yo no estoy muy a favor, Vanessa tampoco. Esta plaza de toros solamente estuvo funcionando durante 2 años porque los uruguayos no les gustó nada, igual que a nosotros, y decidieron de cerrarla, decidieron de cancelar las corridas de toros. Solo hubo 8 corridas de toros, fue inaugurada en 1910 y se cerró en 1912. 2 añitos después, chapada. No les gustó mucho el matar a los animales Y hoy funciona distinto. Exacto. Hoy funciona como un estadio donde se hacen eventos, donde se hacen shows, conciertos y demás. Me parece muy buena propuesta y estoy a favor de que se utilice de nuevo este tipo de lugares para hacer otro tipo de eventos. Sí, por Hemos ejemplo, visto. en Barcelona hay una plaza de toros que yo frecuentaba mucho porque era un shopping. Claro. Así que iba mucho al cine ahí a comer y es preciosa por dentro, son edificaciones hermosas. Nos gusta ver que la sociedad cambia, que hay otro tipo de personas que piensan diferente y que protegen a los animales y no contribuyen a que eso sea un espectáculo, una matanza de animales. Sí, la verdad que poco a poco la sociedad va cambiando y cada vez disfrutan menos de matar animales así por placer, ¿no? Sí, sin sentido alguno, simplemente por diversión. Así que vamos a dar una vueltecita por la Plaza de Toros, vamos a ver el entorno, vamos a ver si se puede entrar, no sé si se puede entrar o no cuando no hay evento, pero si no voy a tirar el dron y vamos a hacer una voladita por arriba porque puede ser que la imagen de dron de aquí sea bastante buena. Tremenda la tarde que se ha quedado hoy. ¡Guau! Sí, nos morimos de calor, pero llegó el momento en el que se pone fresquito. Sí, hemos echado una siestecita, o por lo menos yo he echado una siestecita, porque el calor era insoportable, no se podía estar fuera. Y ahora nos hemos venido aquí a la parte de las letras y la verdad que la puesta de sol que se va a quedar va a ser increíble.
Está buenísimo porque es un lugar donde viene todo el mundo a tomar mate. Están todos con el auto y el mate acá en Uruguay, así que todos se la están pasando genial y están esperando que caiga el sol, que falta nada. Me sigue sorprendiendo un montón que sea como un ritual todas las tardes para hacer eso. Miren qué espectáculo, cómo se ha quedado eso ahí. Qué precioso. Se ha quedado increíble. Aparte ahora con la puesta de sol hay unos colores divinos. Está impresionante. Bueno, parece mentira que vaya a ser el último atardecer que vamos a tener en Uruguay. Ay, sí, es muy triste. La verdad que estamos enamorados de los atardeceres de Uruguay. Nos ha gustado mucho el estar aquí, la hemos pasado muy bien. Nos han tratado increíble. Y bueno, salvo hoy que nos han echado ahí del centro. Sí, la verdad, no, la verdad que es un muy país súper camper friendly, por lo menos en la época en que nosotros hemos estado. Sí, hemos estado súper a gusto. Queremos agradecer a todas las personas que han pasado por nuestro viaje, por todo el recorrido por Uruguay, porque sin ellos no hubiese sido lo mismo. No, aparte que cuando entramos ni nos imaginamos conocer tanta gente. O sea, siempre que estamos parados en algún lugar vienen, tocan la puerta, charlan, nos preguntan sobre el viaje. O sea, son muy buena onda todos, así que hemos conocido muchísima gente. No nos falta, o sea, ni nos falta ni nos ha faltado una casa en Uruguay. En cualquier parte, en cualquier departamento de los que hemos estado, nos han acogido súper bien, nos han abierto las puertas de sus casas y eso no hay con qué pagarlo. Pero bueno, como todo en los viajes, a veces se terminan, hay que arrancar con cosas nuevas. Y sí, diferentes etapas, diferentes proyectos, diferentes destinos, diferentes todo. Así que hasta aquí la temporada 3. Sí, temporada 3. ¡Wow! ¿Quién lo iba a decir? Que un año después vamos a estar en el país donde empezó todo y que nos íbamos a ir con tan buen sabor de boca. Sí. Estoy muy contento de haberlo hecho. Como dije esta mañana, Colonia iba a poner la cereza de la tarta, ¿no? Miren qué puesta de sol, miren qué estampa. Nosotros no podemos estar más a gusto aquí, no podemos pedir por más, de verdad que no. Gracias Uruguay, gracias por habernos acogido, por habernos tratado como nos habéis tratado. Por estas puestas de sol. Y por habernos enseñado todo lo que nos habéis enseñado, porque nos habéis enseñado un montón. Quizás a lo mejor en los vídeos no sale todo, pero hemos tenido muchas experiencias, muchas vivencias con gente. Sobre todo eso, ¿no? Las experiencias con gente que son las que menos grabamos. Una por cuestión de respeto y otra por cuestión de que decidimos estar presentes cuando estamos con gente. Preferimos tomarnos ese mate charlando sin encender cámaras, así que no hay videos de eso. Pero bueno, todos los que habéis tenido la oportunidad de pasar tiempo con nosotros y nosotros la oportunidad de poder pasar tiempo con ustedes, sabéis de lo que estamos hablando, así que gracias, de verdad. Ahora se viene una nueva frontera. No sabemos qué esperar. Incertidumbre, porque la frontera, aunque uno lleve todo bien, uno siempre va, como digo yo, con el culo apretado. Sí. No se sabe qué va a pasar. Nos vamos a ir mañana a la frontera, vamos a ver qué pasa. ¿Pasaremos a Argentina? ¿No pasaremos? Yo digo que sí, pero bueno, nunca se sabe. Lo único que sí sabemos es que hasta aquí ha llegado el día de hoy. Lo que sí sabemos es que vas a ir ahora, le vas a dar ahí a suscribirte, a dar un like y dejar un comentario. Compartirlo con amigos. Exactamente. Y vas a quedarte ahí esperando para el próximo capítulo. Así que nos vemos muy prontito. Chao, gente. Chao.